Durante muchos años, yo, Matt, disfruté del silencio de este bosque. A lo largo de mi vida, me había acostumbrado a sus susurros, conociendo cada árbol, cada sendero, e incluso mis propios dedos. Era un guardián del bosque, una persona que conectaba con la naturaleza a un nivel que otros solo podían soñar. Mi rutina matutina comenzaba al despertar con el canto de los pájaros. Me encantaba ese sonido. Me recordaba que cada nuevo día me daba la bienvenida a este reino verde. Después de vestirme, al salir de mi modesta cabaña, me recibió el aire fresco de la mañana, impregnado de un aroma fresco. Mi trabajo era parte de mí, y yo era parte de él. Monitoreaba el estado del bosque, verificaba la salud de los árboles y cuidaba la biodiversidad. Ser silvicultor no era solo un trabajo para mí, era una vocación. Mi comunicación con estos árboles sabios, hojas verdes y arroyos vivificantes me hacía feliz. La gente podría pensar que una vida así era monótona, pero para mí, tenía su propio ritmo, su propia armonía. Este bosque se convirtió en mi hogar, y yo era su guardián. Mis días transcurrían en tranquilidad, y parecía que nada podía perturbar esta existencia idílica. Sin embargo, el destino me tenía reservado algo que cambiaría todos mis cimientos, y así empezó todo. Al principio, no presté mucha atención a estas extrañas huellas, esperando que fueran simplemente el resultado de alguna criatura salvaje que pasaba al azar. Sin embargo, cuanto más las observaba, más se convertían en un enigma que no podía ignorar. Estas huellas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran demasiado grandes para ser de zorros o mapaches y demasiado inusuales para pertenecer a un oso. Ninguno de los animales que conocía en este bosque podría dejar huellas como esas. Mi conocimiento de la fauna local era impecable, pero estas huellas desafiaban el orden habitual. Empecé a despertar por las noches, pensando en estas huellas. Me atormentaban en sueños, dejando una extraña sensación de inquietud. Recorrí el bosque de un lado a otro, buscando una explicación lógica, pero simplemente no encajaban en la imagen de este mundo. Quizás se trataba de alguna especie nueva que no conocía. Rebusqué en mis libros, hojeando las páginas, pero no encontré nada parecido. Mi ansiedad se intensificaba cada día. Sentía como si algo insondable hubiera penetrado en este bosque, proyectando sobre él una sombra de lo desconocido. Cuanto más buscaba la lógica en estas extrañas huellas, más místicas se volvían. Parecían perseguirme, acercándose a mi cabaña. Al anochecer, cuando el bosque se quedaba en silencio, oía crujidos entre los arbustos y algo pesado se movía, dejando tras de sí estas enigmáticas huellas. Una presencia desconocida flotaba en el aire, como un fantasma invisible, pero presente. Sentí como si me estuvieran observando, y este pensamiento me atormentaba. Por la noche, oí pasos alrededor de la cabaña, pero al salir, no encontré a nadie. Tenía los nervios al límite. Durante el día, intentaba concentrarme en mi trabajo, cuidando el bosque, pero al caer la noche, sonidos y huellas extraños regresaban como fantasmas del pasado. Empecé a perder el sueño, y cada susurro me ponía nervioso. El miedo me invadió y comprendí que aquello era algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Algo que desafiaba cualquier explicación científica. Sabía que no podía permanecer en ese estado de ansiedad. Necesitaba encontrar respuestas antes de que la sombra de lo desconocido me consumiera por completo. La noche se volvió aún más amenazante a medida que extraños sonidos resonaban en la cabaña. Susurros y crujidos desconocidos penetraban la oscuridad del bosque, como si la naturaleza misma me susurrara secretos incomprensibles. Estos sonidos me inquietaban, y mi incapacidad para discernir su naturaleza solo acentuaba mi inquietud. Una mañana, al despertar, noté que la línea telefónica que me conectaba con el mundo exterior se había cortado. Mi mirada se fijó en los cables cortados que conducían a mi cabaña. Esto era más que simples ruidos extraños en la noche. Alguien o algo parecía haber cortado deliberadamente mi último vínculo con la realidad. A través del denso follaje del bosque, escudriñé, intentando discernir cualquier señal de quién o que pudiera haber cometido semejante acto. Mi rifle se convirtió en mi único aliado en esta lucha contra lo desconocido. Lo cargué,
presentiendo que pronto esta arma podría convertirse en la última línea de defensa en esta extraña danza con lo desconocido. Sin embargo, incluso armado hasta los dientes, me di cuenta de que no sabía a qué me enfrentaba realmente y de que mi cabaña, antes considerada un refugio, se estaba convirtiendo en una trampa, en algo que escapaba a mi comprensión. El resplandor gris del atardecer se filtraba lentamente entre los troncos de los árboles mientras me adentraba de nuevo en el bosque, armado con mi rifle y con una mayor sensación de peligro invisible. Los sonidos nocturnos, las huellas y la línea cortada seguían perturbando mi paz y mi trabajo se volvía cada vez más tenso. Avancé con determinación solo cuando el sol ascendió al cielo. Un día, abriéndose paso entre la espesura del follaje, sentí unas miradas sobre mí. Algo invisible acechaba en el bosque, serpenteando entre los árboles como la niebla, pero no podía distinguir sus contornos. Mi corazón latía más despacio y escruté la oscuridad circundante, intentando localizar la sombra que se alzaba en la sombra. Seguí trabajando, pero solo a la luz del día. Cada sonido, cada movimiento de los árboles, podía ser señal de la proximidad de algo desconocido. El rifle se convirtió en mi guía y apoyo. Sin embargo, incluso con las manos armadas, me sentía vulnerable ante esta entidad misteriosa que parecía observar cada paso que daba. Un día, al alzar la vista hacia la parte impenetrable del bosque, lo vi. Algo cubierto de un denso pelaje negro, de más de 2,5 metros de altura, con rasgos humanoides. La mirada de la entidad y la mía se cruzaron por un instante, helándome la sangre en las venas. Corrí hacia mi cabaña, sin atreverme a mirar atrás, y pasé toda la noche dentro, esperando el día siguiente, confiando únicamente en la luz del sol, mi única aliada en esta lucha contra algo que acechaba en las sombras. Con el amanecer, mientras los primeros rayos del sol se filtraban entre las ramas, decidí con determinación descubrir lo que se escondía en las profundidades de este bosque. Mi experiencia como guardabosques y mis manos armadas con un rifle me infundían confianza, pero incluso los más audaces se enfrentan a lo desconocido. Las huellas me llevaron a lo más profundo del bosque, donde incluso el cazador más avesado rara vez se aventuraba. Y allí, entre la espesa maleza, lo vi. Era algo indescriptible, una criatura del reino de las pesadillas. El rostro, aplanado y cubierto de pelo, parecía un híbrido de pesadilla entre un oso y un humano. Su anatomía parecía grotesca y alienígena, una boca ancha con dientes afilados añadía horror a este extraño ser. La criatura permaneció ajena a mi presencia y continuó adentrándose en el bosque. Mis piernas latían con determinación y decidí seguirlo. En cierto momento, asusté a una bandada de pájaros cercana, y la criatura me notó. Resultó ser aún más intimidante y enorme de lo que había imaginado. Ahora, de pie frente a ella, me di cuenta de su antinaturalidad y comprendí que me enfrentaba a algo que escapaba a mi experiencia. Unos ojos gigantescos, de un naranja intenso, me miraron fijamente, y sentí una mirada escalofriante que me atravesaba el alma. La criatura era como una pesadilla viviente, una creación que parecía fuera de lugar en este mundo. Mi determinación flaqueó, y el terror se apoderó de mí al darme cuenta de que mi rifle, antes capaz de controlar osos, ahora parecía impotente contra esta entidad. Un disparo rompió el silencio del bosque, y en ese instante, sentí que el destino de esta extraña criatura se unía inextricablemente al mío. Su grito atravesó el aire, llenándolo de un eco ominoso. Sin embargo, a pesar de las visibles señales de dolor, no cayó de inmediato. En cambio, la criatura se adentró en el bosque, desapareciendo su sombra entre los árboles. Una mezcla de adrenalina y miedo me impulsó a correr de vuelta a la cabaña. Los sonidos resonaban a mi espalda, intensificándose con cada paso. De repente, me di cuenta de que la criatura a la que había disparado había decidido vengarse. Sus rápidos pasos se acercaban, y sentí mi cuerpo empapado en sudor frío. Durante largos minutos, corrí entre la espesura, con el corazón latiéndome furiosamente y los pulmones ardiendo. Los sonidos de la persecución se hicieron más persistentes, como si la criatura se hubiera transformado en una fuerza invisible lista para engullirme. Al acercarme a la cabaña, sentí que las fuerzas me abandonaban.
Mi mirada escrutaba ansiosamente los alrededores, intentando captar cualquier señal de que sin duda me perseguían. La criatura estaba decidida a no soltarme, y supe que mi vida dependía una vez más de la única decisión que pudiera tomar en ese momento. Mis piernas, pesadas como piedras, finalmente llegaron a la cabaña. Con mis últimas reservas de adrenalina, cerré la puerta de golpe, creando una barrera segura entre mí y el monstruo que me perseguía. Sin embargo, incluso a través de la gruesa puerta de madera, el sonido de su rugido ominoso penetraba. El silencio del bosque fue interrumpido por este aullido que emanaba de las profundidades, llenando el aire de miedo y aprensión. Tuve que tomar una decisión difícil, quedarme en la cabaña y enfrentarme a algo que ni siquiera podía ver, o reunir mis últimas fuerzas y escapar. Al oír a la criatura empezar a derribar la puerta, me di cuenta de que no tenía otra opción. Disparé todos los proyectiles de la recámara hacia las puertas y las balas perforaron la madera con un crujido sordo e inquietante. La criatura gritó de dolor y oí sus pasos alejarse. Fue solo un respiro temporal, y comprendí que el monstruo regresaría, listo para una cruel venganza. Sin opciones, recargué el rifle y corrí en dirección opuesta, adentrándome en el bosque, buscando la salvación. A 15 kilómetros de mi cabaña había una aldea, mi única oportunidad de rescate. El miedo me consumía, y corrí entre la espesura, sintiendo que mi vida pendía de un hilo. Mis piernas, casi negándose a obedecer, me llevaron a través de la oscuridad del bosque. Los gritos furiosos de la criatura a mis espaldas enfatizaban que no tenía intención de retirarse. Con cada paso, la oscuridad se espesaba, y podía oír el coro vespertino de la naturaleza, reemplazado por el aullido ominoso de mi perseguidor. Exhausto y asustado, llegué al pueblo, donde los sorprendidos y temerosos residentes me abrieron paso a una de las casas. Allí, mientras recuperaba el aliento, oí a una anciana del pueblo empezar a desvelar antiguas leyendas sobre el amo del bosque, un ser capaz de regenerarse e inmune a las armas mortales. Me contó cuántos cazadores habían desaparecido en este bosque, intentando dar caza al amo. Sin embargo, tras aventurarme en estas tierras oscuras, me lo encontré cara a cara y logré sobrevivir. Fue asombroso para mí descubrir que la criatura era, en efecto, el amo del bosque, y no me dejaría ir tan fácilmente. Esa noche, me di cuenta de que había presenciado algo más allá de la realidad y había logrado escapar de una muerte segura. Sin embargo, esta historia permaneció en las profundidades del bosque, en ese reino oscuro donde resuenan los ecos de los aullidos de la antigua criatura, sus secretos envueltos en misterio como la oscuridad de este enigmático rincón del mundo.